Muy buenas a todos, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, gracias por venir, perdona un poquito la demora, pero hemos estado gestionando algunas cosas. Gracias por venir a este ratito que vamos a pasar aquí recordando a Juan Carlos Aragón, analizando quizás un poco la faceta, no voy a decir menos conocida, porque conocidos todos, pero sí de la que menos se ha hablado, ¿no? Porque hemos hablado siempre de su letra, de su alta literatura, ¿no? De muchas cosas, pero quizás nos hemos parado todos menos a diseccionar lo que es la música de Juan Carlos, ¿no? Cómo era Juan Carlos Aragón como músico, ¿no? Su forma de crear la música, si, cuáles han sido sus mejores músicas, dónde ha destacado más musicalmente, porque de la literatura de Juan hemos hablado absolutamente muchísimo. Y qué mejor que tener aquí a dos músicos, ¿no? Esto lo organiza, ya lo sabe, la Fundación Juan Carlos Aragón, y aquí se sientan con nosotros para charlar dos músicos de un nivel enorme, que componen Carnaval de Cádiz y componen otras muchas más cosas, ¿no? Para muchísimos cantantes que tienen la suerte de que el Tomato, de que Antonio Martínez Ares les den sus letras y sus músicas, y son dos destacados letristas, pero yo creo que también destacados músicos, ¿no? Que conocen muy bien lo que es la música, que saben perfectamente identificar las innovaciones, identificar lo que es una buena música para el Carnaval de Cádiz y las diferencias y lo que ha podido aportar Juan Carlos Aragón a la música en el Carnaval de Cádiz. Son dos micrófonos los que tenemos, yo le voy a dar uno a Antonio, ¿vale? Y yo comparto uno contigo, ¿vale, Tomate? Y ya está, yo voy a hablar poquito porque los que tenéis que hablar sois vosotros, que sois los que manejáis el cotarro. Así que espérate, Antonio, cógete este micrófono. No te preocupes. Sí, yo lo dejo ahí. Bueno, Antonio, muy buenas. Hola. Tomate, muy buenas. Buenas. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de las aportaciones musicales, ¿no? ¿Qué os parece de Juan Carlos? Yo creo que estáis un poco de acuerdo en ese sentido, ¿no? Que hemos hablado mucho de Juan Carlos como escritor, la literatura de Juan Carlos, pero nos hemos parado menos a hablar de cómo era Juan Carlos como músico, porque incluso en algunos momentos se ha hablado de que Juan Carlos no era un gran músico, y yo creo que es un error, ¿no? Que Juan Carlos era un músico excelente, lo que pasa es que a lo mejor la forma de escribir y lo que te dejaba en la letra no te daba tiempo a pararte en lo que era la música, ¿no? Tomate, ¿tú cómo analizas ese punto? Yo creo que si la letra de Juan era maravillosa, eso no tiene nadie duda, pero la letra de Juan no hubiera llegado igual si la música no hubiera sido maravillosa, porque creo que lo primero que te llega al escuchar algo es la música, ¿no? Si la música te engancha, escuchar la letra, ¿no? Y ambas van de la mano, ¿no? Entonces Juan consiguió eso, ¿no? Aparte, yo creo, a destacar, que Juan era capaz de cogerte un rock, ¿vale? Y hacerlo un cántico popular, ¿no? Y esa capacidad la tiene muy poquita gente, a mi parecer. La escuela del carnaval, pues bueno, se han dado casos excepcionales, ¿no? Como Paco Alba, Enrique, Antonio, Juan, que han conseguido hacer himnos a lo mejor de un estilo musical que era impensable convertirlo en un cántico popular, ¿no? En este caso. Y yo creo a destacar eso, ¿no? Que Juan era un gran músico, y si no hubiera sido un gran músico, sus letras no hubieran llegado de primera a la gente, ¿no? Igual, ¿no? Porque la música es el hilo conductor de la letra, ¿no? En este caso. Hola, buenas tardes. No quiero ser el abogado del diablo en esta historia, ni mucho menos, pero o sea, hay cosas que estoy completamente de acuerdo con Sergio. También hay que tener en cuenta que lo primero que se os queda, por lo menos ahora, en estos últimos años, por no decir 10 años, 15, 20 años, desde que Internet prácticamente nos ha hecho menos personas, uno se va del falla o es capaz de poner inmediatamente YouTube millones de veces, pero lo primero que se le queda, evidentemente, es el mensaje, es la letra, no es la música. Uno intenta ponerlo varias veces para que la música te llegue, es decir, para intentar conocerla. Porque lo primero que dices, ¿qué ha dicho aquí? Te paras y vuelves a hacer. Eso no pasaba, por ejemplo, en una época completamente anterior,
vamos a decir, por ejemplo, Paco Alba. Paco Alba cantaba, o Enrique Villegas, cantaban un paso doble en el Gran Teatro Falla y ya la gente salía con esa tonada, con esa tonadilla, salía del Falla cantándola. O sea, era el propio reproductor. El YouTube erais vosotros mismos y erais los conductores de esa historia. Que posiblemente eran piezas más fáciles, podría ser, porque se han dado casos tanto en Juan Carlos como en otros compañeros, que ha habido años que han tenido pasodobles o piezas de popurrí o incluso cuplés más fáciles de creación, incluso de escucha, y ha habido años que han sido un poco más complicados. Pero no es así tal para el autor, yo creo que es más para vosotros que para él, porque imagino, y por lo que a mí me toca, que yo cuando me pongo en la piel de autor, no, lo primero que hago es pensar en mí. Si veo que me va a gustar a mí. Entonces, Juan evidentemente era un gran letrista y eso siempre va a ir en detrimento de él porque van a pensar que como gran letrista tenía una menor facultad de la música, cosa que no es así, porque era un tío que acertaba mucho con ¿cómo decirte? Con alternativas musicales que eras capaz de recordar inmediatamente. Otra cosa ya es un paso doble completo, pero eso le pasa a todo el mundo. Yo creo que esto nos lo tendríamos que haber traído ya ensayado de casa. O sea, el tema, la música de Juan Carlos, esto hace 2 meses que lo tendríamos que haber dicho, vamos a hablar de la música de Juan Carlos, y haber estado 2 meses viendo las músicas una por una de Juan. No es lo mismo comentar, por ejemplo, los Yesterday, que para mí prácticamente tiene un ejemplo de casi todo, de casi todo lo bueno que puede tener una agrupación. Para mí es la mejor comparsa de Juan, siempre lo he dicho. Los Yesterday, pero no tiene nada que ver con Los Condenados y no tiene nada que ver tampoco con la supuesta época negra, igual que tenía Goya y tenía otros, como puede ser Los Parias y tal y cual, que eran grandes obras musicales, pero por lo que fuera no daba con la tecla. Quiero decir, son muchas alternativas, no ya lo que haga el autor, sino cómo llegue al público. Eso es un poco la riqueza de Juan Carlos. Evidentemente, en 1 hora y media o 1 hora que dura la charla, no podemos analizar la globalidad musical de Juan porque cambiaba mucho, ¿no? Igual que las letras, los tipos de comparsas, los tonos de las comparsas cambiaban mucho según también su elemento vital, su situación vital, que yo creo que es una cosa muy a destacar, ¿no? Que era un autor muy de verdad, porque tú en la agrupación veías cómo estaba Juan Carlos, veías su época de más claridad, veías su época un poco más oscura, su época inicial un poco más golfa, ¿no? Tú le veías ahí perfectamente retratado. Y en todas esas épocas también sus músicas, evidentemente, cambiaban, ¿no? Porque evidentemente no son los mismos los príncipes, por ejemplo, que los condenados o que los millonarios, ¿no? Al final también él se expresaba con la letra, pero la música también le servía como para expresarse, ¿no? Y también servía su situación vital, la expresaba con la letra, con los ritmos, pero mucho con la música. Tomate si nos vendemos a escucharlo. Sí, realmente lo que he comentado antes, la música es el hilo conductor de la letra, ¿vale? Entonces yo pienso que la música por sí sola, una música puede despertarte, ¿no? Sensaciones, ¿no? Diferentes sensaciones, y Juan era capaz de hilar eso, ¿vale? ¿Cómo se hace, no? O cómo llegar hasta ahí, ¿no? Yo parto de la base que para mí Juan Carlos Aragón era chirigotero, ¿no? Si tenía que denominarlo tuviera que denominarlo como algo, en el carnaval para mí era un gran chirigotero, ¿no? Luego en sus comparsas esa tendencia musical de chirigota se ve recalcada en los tríos, ¿no? Porque parecía más de chirigota que de comparsa, ¿no? ¿Cómo adapta, ¿no? ¿Cómo adapta esa musicalidad
Juan, para que luego se convierta, sobre todo en presentaciones y popurrí, resalten, ¿no? O destaque esa gran letra que Juan traía, ¿vale? Por ejemplo, en el credo, ¿no? El credo tiene un pito que todo el mundo no hace falta ni que lo recuerde porque lo sabemos. Escuchamos la melodía del pito de Juan, que era lo que hablaba antes Antonio, que tenía ese recurso de escuchar una parte musical que normalmente la repetía y que te ibas del teatro tarareando esa música, ¿no? Exacto. Y creo que Juan lo hizo. Y a destacar también fue la originalidad, ¿no? De Juan, ¿no? Juan le dio una vuelta, a mi parecer, a lo que habían ofrecido anteriormente muchísimos autores al Carnaval de Cádiz en cuanto a musicalidad, ¿vale? Porque pasodobles pormenores habían salido muchísimo, al tiempo de 3x4, ¿no? Que lo llamamos aquí 3x4, que en realidad es un 4x4 o un 2x4, según se mire. También él le dio un giro, ¿no? A todo eso, ¿no? Le dio un giro porque yo creo que la musicalidad de los pasodobles de Juan llevaban una personalidad con o sea, iban de la mano con el personaje que representaba, con lo que representaba en ese momento la chirigota o la comparsa que Juan sacara, ¿vale? Y creo que eso había pocos autores que consiguieron hacerlo, sobre todo en los pasodobles, ¿vale? En los pasodobles. Los autores que consiguieron hacerlo anteriormente, pues bueno, son totalmente reconocibles, ¿no? Y son grandes autores del Carnaval de Cádiz y han quedado para la historia, ¿no? Y Juan tenía ese punto musical canalla que iba con su persona y que era reconocible y que era nuevo al oído. Yo cuando escuché Los Condenados por primera vez, yo venía como aficionado de escuchar las comparsas de Antonio, por ejemplo, ¿no? Que tenían un registro, pero en este caso lo de Juan fue nuevo. O sea, yo la primera vez que escuché Los Condenados me quedé diciendo que rápido cantan. Fue la sensación que me llevé, porque no era capaz de entender tanta información. Luego lo fui escuchando más veces y, lógicamente, las raíces flamencas que tenía, los giros, era algo nuevo para el oído. Y creo que esa aportación es muy grande. Aportar algo nuevo musical al carnaval, eso es muy complicado. Antonio, ¿para ti qué aportaba Juan Carlos musicalmente al carnaval? Nos ha contado temas de la originalidad, ¿no? Como lo acaba de decir. ¿Qué es lo que destaca en cuanto a esa aportación? A ver, yo creo que cada autor, o sea, va a sonar mal en lo que voy a decir, lo aviso, pero entiendo que hay autores buenos y hay autores. ¿Vale? O sea, al falla van mucha gente, pero no todos son buenos autores. Al falla van muchos cantantes, pero no todos cantan igual. Juan era bueno. A lo mejor completo, en muchas de sus obras era completo. Ojo, estoy dando mi opinión, no estoy dando la opinión ni de Sergio, estoy dando la mía como, iba a decir la palabra amigo, pero como no está aquí Javier, pues no puedo decirlo. Yo competía, o sea, nosotros competíamos y había cosas que a mí me gustaban muchísimo de Juan y había otras que me sacaban de quicio, que no era capaz de reconocer. Y yo mismo me decía, ¿por qué? Te voy a preguntar ahora cuál es la que te sacaban de quicio. Mira, por ejemplo, una cosa que acaba de decir Sergio. Una de las cosas que más le llamó la atención de Los Condenados fue la rapidez. Eso no es fruto de Juan. Tampoco es fruto mío, pero eso es fruto del grupo. Porque llevaba años cantando rápido. Otra cosa es la música del grupo. O sea, otra cosa es la música de Juan, que consigue en esos 3 años, que es muy curioso otra vez, porque algún día podríamos hablar de la estriada. Eso lo dejaría ahí. O sea, normalmente hay autores, o sea, está Antonio Martín con los 3 años famosos,
de ida y vuelta, bueno, anteriormente España 9, de ida y vuelta, Soldadito, ahí siempre están marcados como por 3, ¿no? Y tal. Pues Los Condenados, Los Ángeles Caídos, evidentemente, y Los Americanos, 3 años que marcan, pero para mí el que más, bueno, fue un punto que al fin y al cabo es una reverenda tontería, porque eso queda prácticamente en la memoria de los gaditanos y a la gente le gusta o no. Partiendo de esa base, Los Condenados es un hecho que tiene lugar muchos meses antes de que él estaba con la chirigota, ¿vale? Estaba con sus chirigotas. Y un día quisimos hacer un coro. No sé si conocéis esa... Bueno. Lo sabéis, ¿no? Bueno, pues si lo sabéis, lo voy a alargar otra vez. Porque hay cosas que... Sí, porque veréis. Nosotros hacíamos muchos viajes en común en el autobús. El autobús da para mucho. Los autobuses dan para mucho. Estando en el autobús, evidentemente se nos ocurre una idea de hacer un coro, se llamara La Revolución. Bueno, de cubano, de aquella manera, bien, X. Muy bien. Íbamos los dos grupos y el resto íbamos a ponerle maniquíes. Pues nosotros entendíamos que íbamos a hacer una locura muy grande con el tema, para revolucionar el tema de la categoría del coro. O sea, vale, perfecto, está ahí perfecto. Luego sucede lo que sucede, pero él ya ha compuesto un trozo para el coro y yo ya he compuesto un trozo para el coro, que cada uno usa. Él lo usa en Los Condenados y yo lo uso en La Niña de mis ojos. Ya os lo dejo ahí. Ya vosotros que sois los grandes descubridores de Lumbrera, pues ahí tenéis ya tarea para luego. ¿Vale? Pero para mí, Juan llevaba muchísimo tiempo queriendo cambiar y yo le decía, yo cámbiate a la comparsa, vete a la comparsa, compite. Que me decía a mí que iba a competir con el grupo que era mío. Pero bueno, ¿No llegas a saber? No, en absoluto, me pareció fantástico. Yo creo que eso aportó mucho. Yo también le dije que no iba a durar más de 3 años con ellos, pero bueno, fue así, creo que lo clavé. Pero Juan, chirigotero, eso es como decir que el Peña era cuartetero y olvidamos su faceta, por ejemplo, con los Fitters de Cádiz. Con todo mi respeto, Sergio, yo te entiendo, Te entiendo, pero que chirigotero, bueno, él tenía una virtud, que no solamente componía bien los cuplés, sino que además estudiaba mucho las callejeras. Cosas que a nosotros, por lo menos a mí, me cuesta mucho la vida, porque, ojo, también es verdad que no faltan coplas en el falla, lo que faltan son copas. Si hubiera algún copazo de más, seguramente os reiríais mucho con los cuplés de comparsa. Lo que pasa es que después de una información tenebrosa, de una presentación con la vena así, vámonos, con 2 pasos dobles dramáticos, con los puñales, no sé qué, ahora viene un cuplé y no se ríe ni el tato. A lo mejor se ríe con Juan Carlos. Eso era una virtud de Juan. Poder conseguir eso era una virtud increíble. Aún así, a mí no me gustaban. ¿No te gustaban los cuplés? No. ¿Por qué? ¿La música de los cuplés? No me gustaba. No, la música sí. La música era muy reconocible porque era muy canalla. Sí. Era muy callejera. Bueno, callejera. Era canalla. Pero posiblemente cosas que él decía en algunos cuplés no hubiera sido apropiado que lo hubieran dicho otros autores. Es decir, a él se le respetaba cosas en los cuplés que a otros no. Que no digo que esté mal, Que no digo que esté mal. Lo que pasa es que él tenía esa etiqueta de canalla, que daba para todo. O sea, eso es como, yo pongo un ejemplo, a la oveja negra, pues te da para decir un montón de cosas.
Hay un couple de La Oveja Negra que evidentemente hizo pupa y no gustó nada y tal y cual. A mí me da igual, porque yo quería probar si a mí me dejaban ser canalla. No me dejaban. Bueno, pues, okay. No me dejaron. Ahí a lo que voy. Aquí los tiempos son diferentes, también el público es más sensible, se permiten menos cosas. No, la gente... Los carnavales de los años 80, a lo mejor algunos pasodobles o cuplés, y lo escuchamos con los ojos de ahora, no, y decimos, Pero es que esos cuplés, a ver, hay una época anterior a los 80 que había un doble sentido que todo el mundo sabía que se podía decir, o sea, que se decían cosas sin decirlas. Hasta ahí, de acuerdo. Luego vinieron años en que la gente no decía absolutamente nada con los cuplés. Y recuerdo grandes conversaciones con autores en los que se decía, el cuplé hay que quitarlo y el popurrí también. O sea, autores que se le daban muy bien los pasos dobles, pero el resto no se le daba bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahora estamos en el momento en el que la gente tiene la piel muy fina. La gente le gusta los bastinazos de la calle, pero no lo permite en el concurso. Y Juan tuvo esa habilidad. Juan podía decir la bestialidad más grande que se lo compraban en el concurso. el Chile, de hecho, tiene varios pasodobles y cuplés que son muy tocando ahí la... No, yo creo que pasó. Yo creo que sí, hizo un 2.60 y sí, sin problema. Pero ¿y entró? ¿Por qué? Yo creo que por la etiqueta de canalla que envuelve todo eso. Eso no quita que sea para mí de los mejores, pero también hay que tener en cuenta todo lo que venía de atrás. Todo lo que venía de atrás. O sea, Juan Carlos no hubiera existido si no hubiese existido Enrique Villegas, si no hubiese existido Paco Alba, si no hubiese existido Antonio Martín, del que bebimos nosotros. La música de Juan Carlos no hubiesen existido si no hubiésemos tenido en cuenta cómo cambiaron los tiempos de la guitarra, del punteado a una cuerda del Puerto Santa María hasta las 3 o 4 cuerdas de Pedro Pablo. Hay mucho que contar en esto, ¿sabes? Por eso te decía que hay que venir muy preparado en esto, sobre todo con gente que sepa mucho más de música que yo, para hablar de esto de Juan. Porque está claro que Juan era una barbaridad. Literariamente brutal. Luego ya con la música es que entraba cualquier cosa. Es verdad que yo recuerdo una conversación con Luisa hace mucho tiempo que me hablaba de que, claro, que Juan no había estudiado música, no había estudiado música en el conservatorio, por así decirlo. Hablamos de un talento natural, ¿no? Yo recuerdo que me contaba eso. Él se despertaba por la noche, a lo mejor, y me decía, grábame esto. Porque se le había ocurrido una ensoñación, una música, y se la grababa. Al final hablamos del talento natural para alguien que no era músico de carrera, ¿no? Que es muy difícil. Sí, bueno, esto suele pasar en el carnaval, bastante, ¿no? Yo no soy músico de carrera, Antonio no sé si es músico de carrera tampoco, ¿no? Creo que en el carnaval ahora mismo, así que recuerdes, Jesús, bienvenido. Sí, sé que ha estudiado la carrera y demás, pero habíamos muchos autores que hemos aprendido en la calle. Exacto. Exacto. Y escuchando mucho, ¿no? Escuchando mucho lo que anteriormente, Antonio lo ha dicho antes, la música de Juan no existiría si no hubiera existido antes Antonio Martín, Paco Alba, Enrique Villegas, que está claro que luego cada uno tenemos pues bueno un toque personal que se identifica, ¿no? Pues mira, esta música es de tal, y que te cataloga en un sitio o en otro, ¿no? Por ejemplo, hablando precisamente de catalogar a ciertos autores en un registro, en un formato, cuando yo digo lo de chirigotero de Juan, es porque Juan, hablando con él, ¿no? en varias ocasiones, él me decía que él era chirigotero porque la chirigota es más golfa, ¿vale? Y los comparsistas, en verdad, él saca comparsa, pero la comparsa es más pija, es más lejana, ¿no? Me decía, ¿no? De la guayabera de la selección, que habla de la chirigota, ¿no? Exacto. Entonces, en la música yo creo que lo refleja. Juan empezó en chirigota
bueno, sus comienzos fueron en coro, ¿no? Pero realmente chirigota. Y en chirigota, en juveniles, exacto. Luego salió en coro, luego ya sacó Los Tiburones y cuando realmente Juan se da a conocer es en la chirigota, con Los Tintos. Y él hace un registro musical en el cuplé que yo creo que incluso queda lejos de lo callejero, pero sí roza lo golfo. Y Juan en esa época, de Los Tintos, Los Guiris, Cádiz City, hasta los Yesterday, ¿no? Se pone una medalla así de grande en el pecho como el mejor cupletero que hay en Cádiz. ¿Vale? ¿Por qué catalogamos a Juan luego cuando te hace un cuplé chungo en comparsa y le decimos, bueno, venga, vale, picha, venga, te lo compramos? Porque es que venía de atrás con una medalla de grande de ser el mejor cupletero que había en el carnaval en ese momento, soltando bastinazo y sin soltar bastinazo. O sea, del ingenio también tiraba mucho, ¿no? Entonces yo creo que se gana esa medalla, ¿no? Parte y gran éxito de los cuplés de Juan, creo que es la música. O sea, total. Creo que la música del cuplé influye muchísimo a que se arranque la carcajada. Lógicamente el cuplé tiene que ser bueno. Y también, lo que hablaba Antonio antes, en que la gente te catalogue y te diga, es que de la comparsa del tomate los cuplés no me gustan. Y no me gustan, y no me gustan. Y fin. ¿Sabes? Y ya puede llevar tomate ahí el cuplé de los borrachos, que no le gusta a la gente, y no. Antonio mismo, yo intenté hacer esta vertiente canalla y no me funcionó. ¿Por qué? Porque está catalogado. Sí, pero no sé. Claro, ya está en cada cual, ¿sabes? Y yo creo que eso, ¿no? Que parte del éxito de Juan fue la música del cuplé. Estamos hablando del cuplé, ¿no? Y conseguía eso, conseguía engancharte en algo novedoso al oído. Porque recuerdo músicas del Gómez, que para mí es un caso de músico en el ámbito callejero, que al final el Gómez enganchaba mucho en ese canalleo, que Juan bebe de ahí, por supuesto, pero se lo lleva a un terreno más personal, diferente, en otra rueda, ¿vale? En otras melodías, pero en las cadencias que bebió del Gómez, ¿no? De Gómez padre, ¿no? En este caso. Todo un poco eso, un poco de dónde viviste. ¿Vosotros me escucháis bien así o necesitáis de micro? ¿Mejor micro? Sí, ¿no? ¿Por allá al fondo? Pues vale, pues ya está. Sí. Venga. Lo del Gómez es algo definitivo para mí. O sea, es básico. La figura del Gómez es básico. Él, de hecho, en algún que otro poema lo deja atestigua que sin Gómez, pues, evidentemente todo hubiera sido bastante distinto. La diferencia, o sea, no la diferencia, ¿cómo decirlo? Yo creo que ustedes saben perfectamente lo que pasa por mi cabeza ahora mismo. Don Lerorello, Lerolera, Don Molarento, Teto, Torello, Leto, Teto, Tello, Letoretto, Teto. Por muy mal que lo haga, ya vender pescado. Pero es una tonadilla que evidentemente va directa aquí al cerebro y si tiene los cuatro mimbres perfectos como para decir una tontería bien dicha, pues ojo con eso de una tontería bien dicha, porque él viene de unos pasos dobles de chirigota, no de comparsa ya, sino de chirigota, que de aquí ya lo quisieran muchas comparsas, y ahora va con un cuplé que encima te hace reír, pero no está jocosamente todo el rato haciéndote reír, sino con una sola palabra. La diferencia de esto para mí es la siguiente, y su logro. El Gómez lo consigue en la calle, pero él lo consigue en el teatro.
El teatro está lleno de gente de la calle que hacen cuplé todos los años, que no dicen sus nombres. Sus motivos tendrán. Pero no cuelan, porque los códigos son distintos. El código de la calle y el código del teatro no tienen nada que ver. Y él consigue, porque no, la palabra no es robar, porque la palabra es beber de mucho de lo que hizo el Gómez, llevárselo a un terreno muy peligroso como es el concurso y que la gente lo compre. Y que la gente lo compre. Eso no está a disposición de todo el mundo. Es decir, eso le pasó a Juan y le podrá pasar a algún que otro chirigotero más. Y ojo, les pasa a algún que otro chirigotero más porque simplemente decir la palabra chirigotero ya se os pone una sonrisa de oreja a oreja. Con ustedes la chirigota de... En estos momentos viene la comparsa de... Sí. ¿Usted se descojona con alguna comparsa? Sí. Sí, ¿por qué no? A ver si la comparsa tuviera que estar todo el tiempo hablando de los horrores que ocurren en el mundo. A lo que voy, es a lo que voy. Intentamos hacer híbridos. Más seria la comparsa, digamos. Pero siempre se ha vendido que la comparsa es más seria. Siempre se ha vendido eso. ¿Supone eso que entonces eliminemos los cuplés de la comparsa? Y se quede usted con lo serio. Si alguien por aquí hay que se descojona con una comparsa, por favor, que levante la mano y me lo diga y yo voy a mi casa esta noche y yo me estudio la historia completa de ese autor. Hombre, con la chunga, Antonio, nos hemos reído, ¿no? Con la comparsa chunga nos hemos reído un poco. Pero poco más. No entiendo. Con las comparsas que son chungas, esas sí te hacen reír. Es que yo no veo el concurso. Claro, pues yo soy aficionado y sí lo veo. No, yo soy aficionado, pero no lo veo para que no me contamine. Claro. Entonces, es muy distinto. O sea, yo no me la doy de... O sea, ¿usted no ve el concurso? No, ¿por qué? Porque yo no quiero llegar al ensayo y escuchar a mis 15 compañeros de... escuchar a fulanito que está llevado, no sé qué. Yo no quiero eso. O sea, yo a ellos les obligo a que tengan un grupo de WhatsApp aparte para que hablen de las tonterías del concurso. Pero yo no quiero escuchar nada que tenga que ver con el concurso. Quitando eso, la comparsa chunga creo que ya sé por dónde va. Pues también es esencial que haya ese tipo de agrupaciones. A no ser que, mientras que no hagamos una preselección, aquí entrará todo Dios. Pero no es el tema es Juan Carlos. Los popurrí, quizás la pieza donde un autor se puede... No, por supuesto, lo que las presentaciones. Pero el popurrí es donde cabe más la riqueza musical, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo en ese sentido. ¿No? Te cabe más para jugar con diferentes músicas, son varias cuartetas, son ya músicas todas originales, ¿no? Ahí es donde puede aparecer, digamos, un Juan más auténtico en lo musical, por así decirlo, ¿no? Donde puedes fijarte más en la música. Sí, bueno, el popurrí, ya las presentaciones duran casi 4 minutos también, o sea que también en la presentación, lo que pasa es que sí, en los popurrí pues suele haber varios diferentes cuartetas con estilos musicales diferentes, suele haber. Si te digo una cuarteta de Juan de un popurrí, ¿qué me dices? Te digo un popurrí entero, Los Ángeles Caídos o Los Americanos. Es el que tiene musicalmente en conjunto más que Me parece, Los Americanos me parece una pasada. Los Americanos me parece una pasada. Y la presentación también me parece una obra de arte. Al final, bueno, por lo que hacemos carnaval y en este caso Juan, que elevaba el carnaval a lo más alto, pues creo que era capaz de el personaje clavarlo, ¿no? Pero clavarlo musicalmente también, porque conseguía... por ejemplo, en Los Ángeles Caídos conseguía
tener ese punto tétrico que tenía el personaje, ese punto oscuro en sus músicas, pero a la vez te atravesaba con giros flamencos, ¿no? El flamenco, Juan lo tenía muy a diario, lo llevaba, ¿no? Siempre en todas sus comparsas, y creo que tenía un punto de flamenco Johnny que era súper guay, ¿no? Que a mí me flipa porque yo me identifico mucho también por ahí, ¿no? Por esa rama. Y ese flamenco Johnny, ese flamenco de Jero, de los Xixos, Juan lo clavaba, tío. Juan tenía ese punto, ¿no? Canalla, incluso en sus comparsas, ¿no? Mucho, ¿no? Y era capaz de hacerte eso y capaz de cogerte un tema muy Beatles, ¿no? Y transformártelo al carnaval, ¿no? Desde Jero a los Beatles. Y por supuesto no podemos olvidar influencia en los popurrí de Juan, Silvio. Silvio creo que está súper presente en la vida musical de Juan, y es evidente, ¿no? Porque hay cuartetas incluso de Silvio, y hay cuartetas que recuerdan a Silvio, ¿no? Porque ha bebido de ahí, ¿no? Yo con él tuve conversaciones sobre el tema de la música, ¿no? Y demás, que me decía que yo era muy raro porque yo era un pelirrojo flamenco, que eso no estaba patentado por ahí. Y una de las conversaciones que tuve con él, hablando de la música brasileña, sobre Tropicalia, el movimiento que hubo en esa época, que despertó ante la censura y la dictadura de aquel Brasil, y porque él me decía que la música brasileña no la terminaba de entender. Y yo le decía que la música brasileña era como el flamenco, pero con menos pellizco, con un pellizco diferente, ¿no? Y escuchó música brasileña, luego estuvo hablando conmigo de música brasileña y me dijo que le molaba mucho el rollo, que esto, que lo otro. Estuvo escuchando eso, Tropicalia, ¿no? Los Naraleao y demás. Y tenía una manera de entender la música rebelde, ¿vale? La música, entenderla de una manera rebelde, para mí, es que la música te atraviese, que la música te llegue, que la música vaya hilada de la temática del personaje que quieres interpretar. Y todo eso, ¿vale?, hace que la música te atraviese. Para mí, una música que te atraviese, que te llegue al alma, un bolero puede ser rebelde, porque te llegue al alma y te parta por dentro, ¿vale? Pues eso lo conseguía hacer Juan Carlos Aragón en cualquier estilo musical que él llevara en sus popurrí. También tiraba mucho del gaditanismo y el carnaval en melodías, con los pitos, en un rock. O sea, el credo es un pop rock, o sea, estilo musical, y Juan te mete los pitos de carnaval. Y eso lo convierte en algo nuevo y en algo maravilloso. Entonces, ¿tú qué destacas de los popurrí? Hablamos de los popurrí musicalmente. No sé si te quedas con una pieza que tú recuerdes, que tengas como ahí en la casetilla para escucharla de vez en cuando, algo que te llame la atención. Lo primero que te digo, un popurrí de Juan, una música que se te viene a la cabeza. A ver, yo no me considero, o sea, el tema Choni flamenco, por ejemplo, a mí me mataba, de Juan. No lo soportaba. Entonces no te gusta mi comparsa tampoco, ¿no, Juan Antonio? No es que no me gusten tus comparsas. De hecho, yo no escucho el concurso, Sergio. Lo sé. Yo escucho el concurso a posteriori, y hay muchas cosas de mis comparsas que yo no vuelvo a escuchar ya porque no me gustan. Si yo soy capaz de hacer la autopsia a la mía de una manera brutal, imagínate lo que no haré con la de los demás. Pero a mí la vena, choni, flamenco, canalla de Juan no me gustaba. Yo lo odiaba. ¿Qué te gustaba? O sea, ¿qué es lo que más te gustaba de él? A mí me gustaba que fuera capaz de ponerme de pie y darme, y como él decía, no sé cuántas patadas le he dado a las puertas. Yo también le he dado patadas a las puertas cuando escucha, por ejemplo, una cuarteta dedicada a la calle.
Y ahí no hacía falta choni flamenco. Creo que Juan era un gran músico, pero se rodeó de gente, en su mayoría, que cantaba mal. Lo cual no le ayudó. En la última etapa de su vida, sí. En la última etapa de su vida, sí es verdad que hubo un grupo, existe todavía un grupo, y si luego me dejáis algún añadido que tenga que ver, por favor, con la antología de Paco Ala, con el tema de Juan Carlos Aragón, ¿vale? Recuérdamelo. En el último año sí cantaba bien, ¿no? No, que cantaba bien, no. No solo cantaba bien, sino que interpretaba bien y vendía bien y lo hacía bien. O sea, Juan Carlos durante muchísimos años, y eso te lo digo por experiencia, porque tuvimos muchas conversaciones Juan y yo, Juan estaba de algún modo, no me va a salir la palabra ahora, tenía una fijación con parte de un grupo que yo tenía en su momento. Cuando lo tuvo, ya eso no sonaba Juan. La riqueza era de Juan, la literatura era de Juan, la música era de Juan, pero el grupo era otro grupo. El grupo tenía una vida propia que iba más allá de Juan y iba más de mí, más allá de mí. Cuando cambia de ese grupo, se hace también con gente que vienen de otros grupos que también curiosamente parten de mí. No suena Juan. Y Juan le cuesta mucho, va durante muchos años experimentando, hasta dar con un grupo que sea capaz de... ¿Qué pasa? Todos sabemos lo bueno y lo malo. Pero cuando digo lo malo es lo malo que le pasa a Juan. Porque como persona era excelente, pero quiero decir lo malo que le pasa a Juan. Y hay agrupaciones, por eso hablaba antes de la etapa negra de Juan, de los parias, los príncipes, alguna que otra más, que tampoco se reúne con... O sea, hay gente de renombre, pero que para mí creo que destroza más que beneficia. Que siguen haciendo bodas y comuniones, pero siguen destrozando. Para todos ellos yo les daría, por favor, un aplauso. Por favor, un aplauso para los que destrozan canciones. Cobran en B, destrozan canciones de Juan Carlos y de cualquiera, pero son los más grandes, son estrellas. No tienen tampoco conocimientos musicales, pero tampoco les hace falta a ninguno. ¿Para qué? Hasta que llega un día en que Juan consigue un grupo de gente que no conoce a nadie. Y es precisamente el grupo que más a la saga va con la idea de Juan. Y recuerdo una conversación de casi 4 horas de teléfono de Juan llamándome que quiere cambiar el grupo y yo le digo que está completamente loco. Está completamente mal. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que él vivía en un momento, en momentos distintos. Creo que echaba mucho de menos las chirigotas, eso sí es verdad, que en los últimos años se ve que echa mucho en falta las chirigotas, pero yo creo que parte de eso lo tiene con las últimas comparsas, que arranca... O sea, yo me acuerdo cuando hablaba la gente de... ¿Cómo se llamaba la antología esta que hizo anterior a Los Millonarios? La cara... Pues ahí era como todo, la gente hablaba de bueno, que esto era un estropicio, que se iban a dar una hostia increíble y tal y cual, y llegan al concurso y consiguen algo que no consigue muchísimos grupos, ¿no? Que es sacarle al segundo más premio que o sea, más puntos que y además con determinación y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que el concurso agota. Y a lo mejor Juan llega un momento en el que lo que quería era sacar otra historia, estar a lo mejor más con las chirigotas. No lo sé, pero sí te puedo asegurar que
que no se rodeó durante muchísimo tiempo, no estuvo rodeado por gente que lo quisiera. A lo mejor lo querrían algunos, pero la gran mayoría no lo quería. Y un añadido también, Antonio, creo que es súper importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en que los grupos no plasmaron bien, no transmitían, ¿no? Lo que Juan hacía y no lo cantaban bien. Creo que una base muy importante es de quién afina ese grupo. O sea, porque claro, es que tú puedes tener a gente que al parecer, a nuestro parecer, a lo mejor no cante tan bien o parezca que no canta tan bien, y luego te lo coge una persona y le dice, no, tú vas a hacer esto así y así. Y resulta que es que esa persona antes iba dando bandazo porque no tenía uno al lado que le dijera, escúchame, a esto aquí, así. Y lo acogió alguien. Hay casos y casos, pero se dan casos que la persona esta que parece que no canta, que está desafinado, o que va muchillado, o que va hecho, al final lo coge alguien que le dice, espérate, a esto, aquí y así. Luego ya otra cosa es que esa persona se deje. También, pues bueno, los egos andan por las nubes muchas veces en este tipo de personajes, ¿no? del carnaval, ¿no? Quiere decir, antes que se nos olvide, vamos a hacer una ronda de preguntas muy breve, ¿vale? También para que no se nos vaya. Querías comentar algo, tengo una pregunta más. Querías comentar algo de las categorías, ¿no? Sí, verá, al final empezamos con la música de Juan Carlos y yo creo que esto daría para muchos días, porque esto, así, visto a bote pronto, o sea, si queréis podemos quedar todos los jueves. A las 6. Tengo algo pendiente con usted. Eso sería un bolero muy bonito. Eso sería un bolero muy bonito. Tengo algo pendiente. Pues mira, lo de la antología es una cosa que, para que veamos cómo cambian los tiempos y cómo se permiten determinadas cosas y no se, o sea, cómo se permitían determinadas cosas antes y no se permiten ahora. Yo tengo redes, pero no estoy en ellas. Quiero decir, yo estoy en redes para que no me quiten el nombre. O sea, una tontería, pero que no una tontería. Pero yo no tengo, No practicas. o sea, en mi teléfono no hay Facebook, no hay Twitter, no hay nada. No quiero saber nada. Alguien me dijo una vez que yo, como no publiques algo en Instagram, te lo quitan, y puse 3 puntos suspensivos y la gente pensó, ¡ay, qué ha pasado! ¿Está diciendo algo? Y simplemente puse 3 puntos suspensivos para que no me lo quitaran. Pero bueno. Qué bien escribe Antonio. Y claro, llegó el típico, ¿de qué doble sentido tiene este hombre? Lo típico, el cachondeíto, pero bueno, que es la carga gaditana. A lo que voy. Mi padre no salió muchos años con Paco Alba. O sea, no salió muchos años en carnaval. Los años que estuvo, el primer año que salió mi padre fue con Pedro Romero y Enrique Villegas en la banda del Tío Perete. A partir de ahí sale, no sé si 4 años, y son con Paco Alba. Todo el resto de su vida carnavalesca salió con Paco Alba, pero en la antología. ¿Vale? Que esa es mi guerra personal con el tema. De ahí es por lo que yo comparto mi antifaz de oro con mi padre. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy. Está muy bien visto que tú veas a un señor con 80 años, que ya no se da el caso porque los pobres están muy mayores y muchos de ellos han muerto, han fallecido. Pero imaginaros, un casual. Esta tarde cuando salgamos de aquí, vamos por ejemplo a cualquier sitio y vemos a la antología de Paco Alba, que está mezcladita con gente muy mayor y con hijos de. Pues todos, bueno, todos, no sé, pero la gran mayoría seguramente que estaríais pues muy orgullosos de poder escuchar las coplas de Paco y tal. Yo he leído comentarios de ya están otra vez viviendo de la renta de las coplas de Juan Carlos. Y están haciendo una antología. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación tan grande?
O sea, me parece una verdadera vergüenza. Un grupo que determina que aunque salga en carnaval, van a seguir manteniendo las coplas de un autor con el que han tenido, más allá de premios, una amistad X, yo creo que eso es para aplaudirlo. Y si pudieras seguir hasta que fueran mayores, sería lo más maravilloso del mundo. El problema no lo tienen los que cantan, el problema lo tiene la gente que escucha, o sea, la gente que escribe. Todo ese tipo de personas es porque hay muy mala gente en todo esto. Yo no lo entiendo, la verdad. De verdad que los foros de carnaval me envenenan mucho, por eso hace muchísimo tiempo que dejé de escucharlos. Ya siguen cantando las coplas de Carlos, claro, normal. Porque les da dinero. ¿Qué les van a dar? ¿Qué les van a dar? Porque no se habla de la gente que sube vídeos en YouTube y cobra. De eso no se habla. Creo que hay una gran hipocresía en todo esto. Una gran hipocresía. Y si hay algunos que podrían cantar copla de Juan, son precisamente los que han salido con Juan. Y punto pelota. No, está todo dicho por parte de Antonio. Totalmente de acuerdo con ese tema. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, luego dejo una conclusión de lo que ha aportado Juan Carlos musicalmente al Carnaval de Cádiz en dos líneas que a Antonio y Tomás. Si ¿queréis hacer alguna pregunta a alguno de los dos? ¿Alguien por ahí? Ah, pues nos lo hagan a nosotros. Sí. Vale. ¿Tú quieres hacer alguno de ellos? No. Ya quedamos. Ahora no son pequeños. Nosotros ya hemos quedado. ¿Tenéis alguna preguntita por ahí o no? A don Antonio, los años que tú no saliste, al no salir seguías el concurso y tal, o tampoco. Y si seguías algo, seguías un autor, como Juan en este caso. Si escuchas, por ejemplo, una de las por ejemplo, o alguna de esas que hiciste un año Los años que yo no estuve concursando, yo no seguí el concurso. Pero vamos, eso es algo muy clásico en mí desde hace ya mucho tiempo. La tarde aquella que me dio no sé, el paraflaque, bueno, que yo llegué a mi casa pensando, o sea, está pasando algo, no puede ser que ahora, después de 13 años, me esté viniendo otra vez las ganas de no puede ser. Esa noche yo recuerdo que yo me puse, cogí la tablet y empecé a buscar carnaval. Lo primero que me salió fue Los Millonarios. Lo primero que salió fueron Los Millonarios y empecé a escuchar Los Millonarios, luego escuché a Tino, luego un montón de cosas, de tal, no sé qué. También recuerdo llorar muchísimo el año que dijo Bustelo que era el último, y yo recuerdo estar en la ventana de la cocina a moco tendido en la última cuarteta del popurrí. Aquí donde me veis, yo parezco, que lo puedo llegar a ser, un tío antipático, a lo mejor bastante lejano y tal, pero yo me he criado con el carnaval desde pequeñito hasta tal punto que hay cosas que se revelan dentro de mí. ¿Cómo puede ser eso, no? O sea, ver a Los Millonarios y decir, tía, lo mato, ¿no? O sea, me acaba de hacer polvo la vida. Y por supuesto Los Soldaditos. O sea, esa misma noche, ya que estoy, ya he hecho para atrás, tiro para atrás, y ya si me pongo a llorar, lloro con Los Soldaditos. Llega mi mujer, ¿qué te pasa? No puedo hablar, en 10 minutos no puedo hablar. Ya después le explico lo que me ha pasado y hasta hoy.
Y hoy te puedo decir que yo no tengo ni puñetera idea de lo que voy a hacer el año que viene, que tengo un vértigo muy grande y muchas veces tiro de los clásicos para que se me quite ese dolor. Y el dolor solo se quita con gente buena, como puede ser como el caso de Juan, con determinadas cosas. Por ejemplo, Noche de Bohemia, no. Sí, igual que hablando de Juan había mucho que decir de Rodríguez o de autores como Antonio Martín, que también sería la otra. Tú a día de hoy, cuando te pones con la guitarra en tu casa, piensas en copla de un solo dentro de Juan, ¿has vivido de eso? Sí, bueno, yo he bebido, soy carnavalero desde chiquitito, desde muy chiquitito, en la Peña Los 14, en el barrio Santa María, mismo barrio de Antonio, y yo me he criado en eso, en carnavales, ¿no? Y he bebido mucho, muchísimo, y tengo especial cariño, ¿no? por Antonio Martín, que creo que hemos bebido casi todo, ¿no? Y es un espejo en el cual me miro muchísimo. Y luego, por supuesto, en el Antonio de los 90, que lo tengo por aquí al lado. El Antonio de los 90 me volvió loco también. Yo tendría unos 12 años. Era un chavalillo, ya está. No vamos a decir edad. Y bebí mucho de Antonio, ¿no? De Juan, pues, sobre todo a la hora de gestionar las músicas de los cuplés, que es algo que en comparsa pues, creo que se atraviesa bastante. También he bebido mucho de Juan, sobre todo en eso, en la música de los cuplés, en cómo tirarlo, en cómo hacerlo, los fraseados. Y del flamenco. De flamenco bebo a diario. Vengo de familia flamenca, de cantadores como mi tío Pedro, ¿no? El niño mentiguero. Y me encanta el flamenco, me vuelve loco. Estudio mucho a Morente, estudio a los cantes puros también. Y de ahí al flamenco Johnny que a mí me mola un montón. Y bueno, lo que hacían los chichos, creo que, permíteme, Antonio, decirte que era una gran maravilla, a mi parecer. Pero estoy de acuerdo en lo del Choni, ¿no? Pero estoy de acuerdo. O sea, yo era muy pesado de pequeño también con los chichos, no te creas, en la greca. No vaya a decir la edad, Antonio. No, eso se va a quedar. Eso se va a quedar aquí. O sea, yo también era con los chichos. O sea, yo tengo también un pasado. Todos tenemos cadáver en el armario, ¿vale? Pero sí es verdad que el carnaval, no sé cuántas patas puede. Pero mira, el flamenco y la copla, fundamental. Fundamental para el carnaval, ¿vale? Y luego hay otra que ya deriva mucho para Cualba, que es la zarzuela. Completamente, ¿vale? Nosotros no somos tan zarzueleros, aunque nuestro género chico realmente sigue estando vivo, entre otras cuestiones, por ejemplo, en los atrezos que hacemos. Todavía vivimos en el siglo XIX. O sea, y esto no lo digo como bien, lo digo como mal. Todavía vivimos en el siglo XIX, ¿vale? Pero flamenco, Antonio Martín, yo creo que marca un antes y un después en todo esto, absolutamente. Y a todos los que venimos después somos niños que hemos aprendido de Antonio. O sea, mi padre sale con Paco y a mí ¿dónde se pone Antonio? No se pone Paco. Bronca gorda. ¿Sabes? O sea, es como Madrid-Barça, en la misma casa. Pero la zarzuela tendríamos que estudiarla también, ¿eh? Se nos olvida también el punto, por ejemplo, de Juan, que no sé si lo hemos comentado, del coro del Danubio Azul,
que también Juan ahí marca también su punto de referencia bastante notable. ¿Tienes alguna preguntita más por ahí? Venga, una más. Bueno, yo quería preguntarles si les parece una idea descabellada con respecto que el último grupo que se retiraran del concurso y se dedicaran simplemente, lo que ha dicho era llevar las cuentas a mantener vivas las cuentas de Juan Carlos por el país. Retirándose del concurso. Si les parece algo descabellado o sería lo que... Que se hubiera retirado el grupo del concurso para siempre. Solo la antología. No, pero eso no. Creo que me he explicado mal. Creo que me he explicado mal. Cuando Paco Alba muere, cuando Paco Alba fallece, hay un grupo, hay parte del grupo que no sale más, que dice nosotros no salimos más, entre los que se incluye mi padre, y hay otros en los que dice que sí, que sale. Pero en el caso de que hubiese una actuación de la antología, se buscaría la manera de que todos estuvieran por la labor de cantar con la antología. Entonces, si por ejemplo Monzón, yo qué sé, Purri, toda esta gente estaban en Navegantes Gaditanos, por decir algo, se cantan Navegantes Gaditanos, pero si mañana tienen un bolo con la antología de Paco Alba, ellos respetan, evidentemente, por este día se canta con uno y este día se canta con otro. No sé si me estoy explicando bien. Se podrían compaginar las dos cosas, sin problema. Se podría mantener eso porque al principio hicieron la antología y de repente, sí, pero ya me imagino que ya ellos determinaron, no sé lo que determinaron que hacer, pero que a lo que yo voy... Un tiempo sí estuvieron haciendo las dos cosas, yo me imagino que también... Es complejo, ¿eh? Es muy difícil, claro. Es complejo. No, porque pero yo lleva- no lo veo tan complejo. El ritmo de actuaciones de hoy... Al ritmo de actuaciones, a eso me refiero, Antonio. Muchas de los grupos, tú lo sabes, los buenos bailes, jueves, viernes, sábado, domingo, cantando mucho durante mucho tiempo, y es complicado encajar, hacer un doblete. Pues tendrían que ir de la mano en ese caso, ¿no? Como a lo mejor, claro, tendrían que ir de la mano, o sea... tú Yo ves creo, la comparsa de este año. yo creo que opciones hay. Lo que no me parece lógico es que el legado de Juan no esté. Eso es lo que no me parece normal. Eso no me parece normal. Eso es como, por ejemplo, no creo que estuviéramos todos porque sería imposible, pero que los hijos de muchos de los que formaron parte de la agrupación de Paco Alba hicieran hoy la antología de Paco Alba con otros miembros, a lo mejor esa antología se mantendría un tiempo o no. No lo sé, no es el caso, pero el caso de Juan, para muchísimas cosas, creo que el legado debería estar vivo, por muchas historias. Si realmente queremos que exista una fundación con el nombre de Juan, tiene que estar vivo todo, absolutamente todo. Sus aportaciones, documentales, creo que muchísimas de las grandes cosas que se le ocurren a Luisa y que, bueno, que es ella sola a la que en esto se enfrenta de alguna manera al vacío, ¿no? Pero que el legado de Juan debería estar, sí. De hecho, con esta charla intentamos mantener ese legado, ¿no? Precisamente, ¿no? La idea es mantener con la Fundación Juan Carlos Aragón, mantener ese legado, no en forma de copla, porque las coplas también, aunque la antología no cante demasiado, las coplas están, las coplas yo creo que permanecen, y las escuchamos diariamente, ¿no? Y con este tipo de charlas, precisamente lo que organiza la Fundación y lo que hemos mirado a Juan, es precisamente que ese legado continúe y que no se olvide y que no se va a olvidar nunca, seguro, porque estamos hablando aquí cuántos años después de Paco Alba, aquí, un montón de años, de Juan Carlos. Se hablará dentro de 30 años, habrá una charla para hablar de Juan Carlos y seguirá habiendo charla para hablar de Juan Carlos. No sé si tenéis alguna pregunta más o hacemos conclusión ya. Venga, por ahí. Estamos viendo que hablan tanto de esa música que se repite. Si nos podría explicar a lo mejor no profundo en la música, a lo mejor poema, que considera claramente el punto que le hablamos Vale, te voy a responder una pregunta. ¿Tú crees que en algunas tonadillas musicales de Juan Carlos se ha repetido?
A ver, somos Juan Carlos, pero obviamente... Me parece que no, claro. Juan Carlos, y gran parte de su obra y de su música, pues se repite de esta parte, pero para que se utilice en tono un poco más irónico, para no soltar, me estoy muy Es que no te oigo bien. Acércate un poquito por aquí mejor, sí. Vente para aquí. que ese equipo es un poco más rocoso, más buscando el tema irónico, no me para poner porque sé que saben todas las músicas que escucho acá, pero porque es música que se repite como frase de telón a la hora de utilizar. Cuando no es algo, entiendo que todos los autores tienen algo que se repite el último año, no sé, lo hablo de la profundidad de musical, pero eso no tengo o sea, porque si te ocupa de actores. Sí, pero que... Sí, no. Hacemos la charla dentro de la... Bueno, está bien tirado, está bien tirado. No, está bien. Pues sí, claro que está bien tirado. Está bien tirado. A ver, primero es una competición, era el último día, no me podía contestar. Sí, pienso que Juan era un autor que musicalmente se repetía bastante. Claro, pero me gusta en qué, para los que escuchan el perfil de la música, porque yo escucho desde la función de nada, vamos a Aracas, vamos a Barra, vamos a los Millonarios, a Guayabayar, yo veo muchas diferencias entre música de una y otra, que es ese hilo que se repite. Hombre, si no hubiese diferencia entre una y otra tendríamos un problema, ¿eh? ¿Me explico? Yo a lo que voy, por ejemplo, es a que o sea, yo he tenido charlas, es que claro, no está Javi aquí, entonces no puedo comentar este tipo de cosas, pero yo he tenido charlas con Juan Carlos en las que yo le he dicho, Guillo, hay cosas que creo que te repites bastante, ¿sabes? Coges una, digamos, tonadilla musical, una tonada musical. Hoy lo de la tonadilla me ha salido unas cuantas veces, pero no he cogido otros sinónimos. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues hasta la extenuación. Hasta que ya no puedes más y terminas y coges y te vas a otra parte. A mí eso, por ejemplo, era algo que en principio me puede gustar, pero que me choca. Pero te hablo musicalmente, de músico a músico. Es como que cuando él me diga, por ejemplo, pues mira, hay una parte tuya de no sé qué que no me gusta absolutamente nada, ¿no? Y yo, bueno, muy bien, pues lo vemos, nos tomamos 2 cafés y nos hartamos de reír. Pero yo ese año, precisamente, bueno, él me lanzó el primer couple, el primer día, y dije, qué guay. Porque si llego a la final y tengo la suerte que el bombo me dé el último, pues se lo lanzo yo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quitando eso, sí, yo me mantengo en que Juan tiene cosas en las que se repite mucho en el mismo año. En el mismo año. O sea, el año te voy a poner la Guayabera. Podría haber elegido un montón de maneras de empezar la trompeta. Punto 1. Elige la trompeta. Es que yo recuerdo que me harté de reír una de las frases de Juan de la revolución se tenía que haber llamado Los hijos secretos de Gloria Estefan. Yo me reí muchísimo con él. Ya nos reímos mucho, tal, no sé qué. Y yo después, aplicándome el cuento de lo que me decía Juan Carlos, llegué a decir, hostia, pues es verdad, me ha salido una comparsa que no quiere decir que no fuera bonita, pero me ha salido una comparsa un poquito ñoña, un poquito cursi, no tan cursi como Entre tus brazos, que para mí es lo más cursi, pero me ha salido cursi. Juan tiene la oportunidad con la Guayabera de no haber sido cursi y me gana de cursi. Y yo se lo digo, tío, me has ganado de cursi, tío. Me has ganado de ñoño. Y encima empieza con la misma nota que empiezo yo con la trompeta en la revolución. Y escuchas cómo llega la melodía de la trompeta y se parece a la de la revolución. Para mí te repites. Pero es de músico a músico. Es de músico a músico. Y después
Puede a lo mejor buscar otro tipo de... Sin embargo, sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo. Que me parece genial. Que a mí me parece genial. Que cada uno hace con lo suyo lo que quiera. Pero que a mí me parece repetitivo. Entonces yo, desde la amistad, perdóname Javi, desde la amistad, yo le decía, Guillo, que te repito un montón, ¿sabes? Simplemente era eso. Bueno, ¿algo más por ahí? Para que me hables un poco de eso, tu conclusión de Juan como músico, dar un repaso a lo que es la música del cuplé, a lo que es el Cochoni, a todos esos géneros magníficos, pero que me digas qué es lo que más ha aportado Juan Carlos musicalmente al carnaval. Esa es la pregunta para cerrar con nosotros. Bueno, creo que esto es para llevarse, como ha dicho Antonio, muchos días hablando, ¿no?, sobre esto y estudiar incluso más, ¿no?, la obra de Juan al completo, porque es enorme. Yo, como si veo el concurso y como desde pequeñito he sido súper fan de Juan, pues a lo mejor, pues bueno, pues es verdad que he escuchado a Juan y me sé muchísimas piezas de él y yo creo que Juan al carnaval musicalmente le aportó pellizco, flamencura y canalleo. Yo creo que lo denominaría así, ¿no? Pellizco, flamencura y canalleo. Y si eso se junta, ¿no?, eso es carnaval puro, del que te atraviesa y del que traspasa, ¿no? Calidad musical aportó en muchas cuartetas de popurrí, ¿no? Lo que pasa que en los popurrí yo creo que se le veía bastante la tendencia de la cual bebía musicalmente, sobre todo en los de comparsa. En los de chirigota se alejaba un poco más porque ahí jugaba más con la personalidad propia de él, pero en los de comparsa sí se veía la fuente clara de la cual bebía, ¿no?, que todos bebemos lógicamente de muchas fuentes musicales y es así, ¿no? Pero creo que aportó eso, aportó muchísimo y para mí en el concurso, lo que es el concurso, ¿vale?, porque en la calle hemos hablado del Gómez, en el concurso yo creo que Juan le da un giro al cuplé, a la música del cuplé, que a día de hoy no creo que ningún autor se le acerque a lo que musicalmente él ofreció en su momento. Es más, pienso que es un reflejo para que muchos autores bebamos de lo que él ofreció en cuplé en esa época de los guiris, de las ruinas romanas, ¿sabes?, esa época de Juan que le pegó ese giro al cuplé. Creo que, y además con la complicación que lo hablaba Antonio, de los códigos, ¿no? Aparte de los códigos de la calle y del teatro, un cuplé en la calle lo canto de aquí a aquí en una distancia corta, que es más fácil hacer reír, ¿vale?, que en una distancia de un teatro. O sea, la calle, la situación de la calle, lo que se mueve en la calle, lo que rodea la calle, incita a que te puedas reír más fácil, ¿no?, de un teatro, ¿no? La sobriedad de un teatro, la oscuridad del teatro, el foco, la distancia. Esa carcajada, arrancarla en el teatro, a mi parecer, es muy complicado. Y él, con esa música, con esas letras, en cuplé, o sea, para mí ha sido el mejor cupletero que ha dado el carnaval en el teatro. ¿Tú con qué te quedas? ¿Hablas en tomate de pellizqueo, de flamenqueo, de canalleo, musicalmente? ¿Tú qué le añades a eso, Antonio? Como aportación. También era un gran reciclador. Y además era un reciclador
fantástico porque hemos estado, por ejemplo, hablando antes de... Bueno, yo he sacado el tema del tatararararara. ¿Tú sabes de dónde viene eso? No lo sabes. Bueno, pues eso es del Golfo de Cádiz. Eso es del Golfo de Cádiz. Por eso digo que es un gran reciclador. O sea, le pasa como a muchos de nosotros, que todos los años intentamos llevar algo. Yo llevo como 7 años llevando el mismo couple a la comparsa para que me lo pueda... La parte que yo te estaba cantando, si hay alguien aquí que sepa más que yo, eso es el tanguillo del Golfo de Cádiz. No. Eso es de los Millonarios, ¿no? Paso de los Millonarios, ¿no? ¿Mafioso? Bueno. No, perdón, es Millonario. Es el de los... No. Yo hablo de los Millonarios. A lo mejor me he equivocado de... Exacto. Te equivocas la melodía un poco, sí. O sea, porque... Pero eso viene de un tanguillo del Golfo de Cádiz. O sea, gran maestría. O sea, eso es torocotrón, ¿sabes? Me parece brutal. A mí ese tipo de cosas me parece brutal. Un grandísimo cupletero para el concurso, sí, para la calle también. Vamos a ver, ¿cómo explico esto sin que parezca duro y no me... Está muy bien que hagamos este tipo de tertulia hablando de Juan Carlos sin olvidarnos, por ejemplo, sin olvidarnos de otros grandes, sin olvidarnos de Manolo, sin olvidarnos de Julio Pardo, sin olvidarnos de muchísimos otros autores y también de componentes. Eso no nos podemos olvidar. En juego sigue estando el futuro del carnaval. Cuando Luisa apuesta por hacer una fundación, lo hace con el deseo, y esto yo me estoy metiendo ahora mismo en un volado muy gordo, que esto son elucubraciones mías, que ni siquiera he hablado con ella de esto. Lo hace para proteger y para salvaguardar el legado de Juan y para que siga vivo. Y está muy bien que hagamos todo este tipo de cosas, pero estamos en una casa museo del carnaval donde lo más bonito que tiene es la tienda. Han tenido muchos años para llenarla. Han tenido muchos años para llenarla. Creo que con eso se dice mucho. Si vamos a tener que esperar a una fundación de Juan Carlos al mismo tiempo para llenar esta casa museo, que quien sea el que esté arriba nos coja confesado. Por la parte de nosotros, por la parte de autores, la gente del carnaval, no esperéis mucho. No esperéis mucho, la verdad. Contad con que vengamos de vez en cuando a una visita aquí y tal y cual y demos nuestro parecer. Pero entre nosotros no nos vamos a poner de acuerdo prácticamente en casi nada. Así que de nosotros no esperéis mucho. Y de las instituciones, por desgracia, vais a esperar mucho menos. Tenemos un problema muy gordo, muy grande y muy gordo. Porque esta ciudad que tiene el pilar del flamenco, que tiene el pilar del carnaval, y aún así no encuentra motivos como para engrandecerlo, yo creo que vivimos malos tiempos para la lírica. No obstante, mañana empezaremos a darnos patadas para escribirnos en el concurso. Creo que con eso se dice absolutamente todo. No nos preocupa nada más que eso. Solo nos preocupa eso. Nos preocupa el concurso, nos preocupa ganar, nos preocupa quedar por encima de otros, nos preocupa los egos, por lo menos estoy hablando de mi caso. Nos preocupa todo ese tipo de historias.
trabajar en común no nos preocupa. Por eso, cuando he visto, por ejemplo, las dos colaboraciones de Fenicia y de Roma, en la que he visto por primera vez gente de muchísimos calados distintos, incluso políticos, trabajando en una, la verdad es que me ha dado muchísima alegría. Ojalá el carnaval consiga que eso pase. Luisa, yo... ¿Pero eso quién lo puede conseguir? ¿Perdón? ¿Eso quién lo puede conseguir? Los otros libros se quieren venir una Mire usted, importante. yo le voy a hablar de algunas cosas que yo he propuesto. Y esto no significa que yo sea ahora Yo me comprometo de aquí a 10, 15, 20, 25 años. Bueno, tampoco mucho más porque no creo que me dé para tanto. Pero bueno, vamos a decir, yo me comprometo de aquí a 10 años que concursar y no llevarme ni un solo céntimo si mi comparsa alcanza la final. Pero con la condición de que la taquilla o parte de la taquilla de todos los días y todos los premios se donen o formen parte para poder hacer un museo, casa museo del carnaval, que por supuesto no es el sitio. No es el sitio. Es decir, nosotros pensamos en minúscula, pensamos en poquito, pero queremos un carnaval a lo grande. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Pensáis que nosotros podemos hacerlo los autores? Ojalá. Ojalá. Yo sería el primero que diría, yo no salgo. Yo cojo la bandera y digo, no salgo. Este año yo no salgo. ¿Y por qué no sale usted? Porque yo quiero que haya un museo en condiciones. No creo que mis compañeros me acompañen en eso. No, ni creo que eso sea la solución. No. La Milagrosa se llevó una hostia muy gorda. La Milagrosa se llevó una hostia muy gorda. Y perdona se llevó una hostia muy gorda. Los grandes hicieron así. Se diluyeron absolutamente. Y los chicos vieron que había posibilidades de subir un poquito si los grandes no estaban. Entonces, creo que tenemos un problema de ego. Un problema muy gordo de ego, ¿sabes? Ojalá pudiéramos hacerlo. Ojalá. Yo creo que el concurso necesita un descanso paro biológico de 2-3 años. Sí, eso no significa que la gente no salga. Que la gente no salga. Es que os veo vuestras caritas como de, es que no va a haber concurso. Que no pasa nada. Que el concurso para mí es importante también. Pero también se podría hacer en la calle. Ah, bueno, vale. Que yo no digo que no lo llevemos a ningún lado, sino que lo llevemos a la calle para que se dé cuenta el ayuntamiento, de cualquier color político, que me da igual, que el concurso no lo hace el ayuntamiento. El concurso no lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que hace es que te pone a tu disposición determinados recursos, entre ellos el del teatro. Pero ya está. Sin eso es muy difícil que podamos tener una fundación. Porque la fundación además daría mucho trabajo para muchísima gente. Para muchísima gente. De verdad, yo es que creo en eso. Yo creo en eso desde hace muchísimos años. Y no solamente con la figura de Juan Carlos, sino con las de muchísimas otras personas. Creo mucho en todo eso. Pero da igual. O sea, yo ya me he reunido tantas veces que he dicho, ya no me reúno más. Y hoy he venido a esta reunión porque sabéis que en el fondo yo tenía, perdona Javi, con Juan, y Luisa lo sabe, pero yo no me prodigo en este tipo de cosas porque sé que no van a ninguna parte, no van a ningún lado. Así que lo siento mucho por todos nosotros, pero déjenme ser pesimista, porque no
no vamos a conseguir más allá que ustedes vean carnaval por YouTube y poco más. Y me quedo con el carnavalero libre, que cuando llegaba el momento decía las 4 cosas que le daba la gana, sin importar que estuviera el ayuntamiento por medio. Yo me quedo con él, yo me quedo con esa valentía. Si eso es canalleo, yo me quedo con esa libertad. Yo me quedo con eso, yo me quedo con la manera de expresar y decir, pues no quieres sopa, 4 tazas. Pero de verdad, tengan en cuenta mucho las figuras de los que ya no están, porque dentro de poco habrá muchos que tampoco estén. ¿Perdón? Ya, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ¿A usted le causa algún problema que venga gente de fuera? A mí, si el concurso durara 3 meses, mejor. 3 meses sin ver la tele, ¿no, Antonio? Pero 3 meses trabajando. 3 meses en el teatro, ¿verdad? Pero 3 meses trabajando en la hostelería. Claro, y lo que deja, y lo que dejamos. O sea, nosotros somos conscientes de las 4 cosas que tenemos, pero realmente no las trabajamos bien. O sea, nosotros necesitamos que el Papa diga cuándo tiene que ser Semana Santa para que nosotros pongamos una fiesta, cuando nosotros somos libres de poner la fiesta cuando nos vengan ganas. Sin embargo, no lo hacemos. Yo no sé si le respondo a usted la pregunta, pero a mí, por ejemplo, me parece divino que venga menos de Israel. Tenga usted cuidado con lo que acaba de decir del más negocio, que dentro de poco habrá gente que diga lo de siempre, aquí la más que nos mueve el dinero. Tenga usted cuidado con eso. Los diseñadores, los maquilladores. ¿Se imagina usted, por ejemplo, una cosa, esto me lo dijo a mí, yo ya se me va el coco con la edad. Ah, ¿quién era Antonio? No me voy a acordar ahora. Bueno, si me acuerdo, me acuerdo. En Viena, el teatro de Viena, el Teatro Falla de Viena, está abierto todos los días para que la gente escuche vals. ¿Usted se imagina que el Falla estuviese abierto todos los días para que la gente escuchara carnaval? A lo mejor esto es pero usted se imagina, por ejemplo, que la semana de carnaval o las 2 semanas posteriores al carnaval, el Falla estuviera abierto todos los días y hubiese sesiones todos los días con semifinalistas, finalistas, niños, cantera y tal y cual. Podría ser una alternativa para gente que no le guste la calle o no le guste determinadas cosas que se hagan. ¿No? Hacerse se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es la intención, las ganas y el deseo. Pues eso sería genial, sobre todo para los que venimos, porque llegas aquí y no hay carnaval. Abrir bares que hacen actuaciones y todo un año, y al año siguiente te encuentras cerrado. ¿Entiendes? O sea que a los que nos gusta el carnaval, a ver, nos gustan los carnavales, pero hay mucha gente y no venimos para carnaval, no, ya obvio. Entonces, somos de Zaragoza y los vemos desde allí, con la tele y todo eso. Pero claro, luego venimos aquí y nosotros estamos muchos días aquí y no te encuentras carnaval. ¿Y os dan cobra? Claro, ahí, ¿me entiendes? Entonces, lo vas buscando como agua de mayo, ¿sabes? Porque es verdad, no te encuentras y no lo entiendo, claro. No entiendo
que has dicho, lo del flamenco y lo del carnaval, es que no lo entiendo porque no lo apoyáis. A ver, que no lo apoyáis las instituciones. Bueno, yo creo que uno de los motivos, creo que lo ha dicho claro Antonio, es los egos, ¿no? Los egos. Eso al final contamina los egos, la hipocresía que se respira muchas veces cuando hay un concurso de por medio, cuando hay, no, pues el yo más, ¿no? El yo más. Eso es un gran problema y eso llevamos arrastrándolo muchísimos años. Yo que soy de la escuela anterior, ¿no? Y he visto pues a ellos desde el espejo. Ahora que me toca a mí, ¿no? Y estoy de acuerdo con las palabras de Antonio tenemos que valorar a los que se han ido, a los que están, que pueden que se vayan, y la falta de sí, y a los que venimos. Jonas, Germán, nosotros, Marta, que somos los que tenemos el pastel ahora, que tuvieron ellos también, y que lucharon, que sacaron dientes, y que se comió 700 charlas, y que puso en la mesa 700 propuestas, hasta que dijo, yo ya no di más charlas, yo ya no había más propuestas. Y esto lo he hablado yo con Antonio, y le he dicho, Antonio, esto. Me ha dicho, Tomate, yo estoy ya, de esto que tú me vas a contar, aburrido. Y ahora me toca a mí. Pero, y ahora miro para atrás y digo, y lo de atrás hay que cuidarlo. Y la cantera de los niños también hay que cuidarla. Porque el carnaval vive. El carnaval siempre va a estar vivo. Siempre va a estar vivo. Este Antonio, no sé yo, el que sea, siempre va a estar vivo. Pero ¿de qué manera queremos vivo al carnaval? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Sabes? Es una charla interesante, a ver si tiene un día el programa de la radio y lo hablamos allí. Oye, este señor que me lo dijo fue Faustino Núñez. Ahora me acabo de acordar. Un saludo para Faustino. ¿A Faustino? ¿Cómo llevas la comparsa? No la llevo. ¿Y tú cómo llevas la comparsa? Yo compongo desde abril, abril, mayo, junio, son los 3 meses que me hablan y no contesto, no, porque soy paranoico, y suelo componer el 80% de la comparsa desde abril, mayo, junio. Siempre compongo en esa fecha, me encanta la primavera, me encanta, es donde me sale las cositas. Pues os escucharemos en el Falla, si queréis carnaval en la radio, en YouTube, el 3x4, y aprovecho yo y meto conmigo para que escuchéis el Falla en la radio con el Manu que está ahí. Y estaría bien que viene un día, ¿no? Yo es que tengo que llamarte 70 veces. Pero es que yo no... Ya sé, pero bueno, hoy te voy a poner el compromiso aquí de esta... Pero no me digas que no. Pero no voy a caer, no me digas que no. Pero a lo mejor estaría bien que la gente pudiese decir dónde vería bien que se instalase una fundación de Juan Carlos. O sea, por ejemplo, si en esta casa del carnaval hubiese un hueco dedicado a Juan, por ejemplo. Debería haberlo. Debería haberlo, igual que también con la Santander y Julio y tal y cual, pero que... Disfraces, ¿no? Debería haber disfraces. Pero que si nos ponemos a hablar de disfraces y tal, entonces ya nos tenemos que salir porque no cabemos. ¿Tiene algo que no hay? Lo veremos. Hay tantas cosas que no... Gracias a todos por venir. Tomás, Antonio, mil gracias a los dos. Gracias a la Fundación Juan Carlos Aragón.